Muy buenos días, bienvenidos al estudio número 4, una conciencia cautiva de la palabra de Dios. Hablaremos sobre Martín Lutero y la dieta de Worms. Vamos a basarnos en los capítulos 7 y 8 del Conflicto de los Siglos. Y nuestro texto clave nos dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Se encuentra en Hechos capítulo 5, versículo 29. Nuestro objetivo de hoy es comprender cómo Dios utilizó a Martín Lutero para impulsar la reforma protestante y aprender que la verdadera autoridad para el cristiano es la palabra de Dios. La historia cambia cuando una persona decide obedecer a Dios por encima de cualquier otra autoridad. En el siglo XVI, un monje alemán llamado Martín Lutero inició un movimiento que transformó el cristianismo. No utilizó ejércitos, sin poder político, sin riquezas. Desafió un sistema religioso que llevaba siglos dominando en Europa. En el libro El conflicto de los siglos, presenta a Lutero no como un héroe perfecto, sino como un hombre que al estudiar la Biblia descubrió que la salvación es un regalo de Dios y que ninguna tradición humana puede sustituir la autoridad de las Escrituras. Su historia nos recuerda que una sola persona completamente entregada a Dios puede influir en generaciones enteras. Hasta el día de hoy seguimos hablando de Martín Lutero. Antes de conocer plenamente el Evangelio, Lutero vivía con un profundo sentimiento de culpa. Él pensaba que debía ganarse el favor de Dios mediante ayunos, penitencias, largas horas de oración, sacrificios personales. Sin embargo, cuanto más intentaba salvarse por sus propios méritos, menos paz encontraba. La gran pregunta es, ¿cómo puede un pecador ser aceptado por un Dios santo? La respuesta, él la encontró en la Biblia. El justo por la fe vivirá. Mientras estudiaba las Escrituras, Lutero comprendió una verdad que cambió su vida por completo. La salvación no se compra, no se merece, no se gana. Es un regalo que Dios concede por gracia mediante la fe en Jesucristo. Aquella comprensión llenó tanto de esperanza su corazón. Todavía hoy muchas personas viven tratando de ganarse el amor de Dios, el favor de Dios. Pero el Evangelio nos enseña que obedecemos porque ya hemos sido salvados por Cristo, no para obtener la salvación. Como creyentes, nosotros creemos que la obediencia a los mandamientos es el fruto de una relación de amor con Jesús, no el medio para ganarse al cielo. Obedecemos por amor. Ahora, ¿qué en cuanto a las 95 tesis? Lutero observó prácticas religiosas que no armonizaban con la Biblia. Especialmente le preocupaba la venta de indulgencias, que hacía creer a las personas que podían obtener el perdón de Dios mediante el dinero. Movido por el deseo de promover un debate basado en las Escrituras, el 31 de octubre de 1517 publicó sus famosas 95 tesis. Su intención inicial no era dividir a la Iglesia, sino llamar a una reforma basada en la Biblia. Toda enseñanza religiosa debe ser examinada a la luz de la palabra de Dios. No podemos creer solamente en la parte cultural, no debemos dejarnos pasar por eso. Y entonces, cuando la Biblia llegó al pueblo, uno de los mayores aportes de Lutero fue traducir la Biblia al idioma alemán, porque recuerden que estaba en el latín. Y por primera vez muchas familias podían leer las Escrituras sin depender únicamente de lo que otros les enseñaban. La reforma no fue simplemente un cambio religioso, fue un regreso a la palabra de Dios. ¿Cómo podemos aplicarlo actualmente? Bueno, hoy tenemos la Biblia en nuestros teléfonos, en la computadora, en los hogares. La pregunta ya no es si tenemos acceso a la Biblia. La pregunta es, ¿la estamos leyendo diariamente? Ahora tenemos la Biblia para mujer, para jóvenes, letra pequeña, letra grande. ¿La estamos leyendo? Se dio la dieta de Worms. Es el lugar así llamado en Alemania. En 1521, Lutero fue citado por el emperador y los líderes religiosos a la dieta de Worms. Frente a él colocaron los escritos que había hecho y le hicieron una pregunta sencilla.
¿Te retractas de todo lo que has escrito? Esta era una oportunidad para que él pudiera salvar su vida. Sin embargo, él pidió tiempo para poder orar y reflexionar. Al día siguiente respondió que solo podía retractarse si le demostraban con la Biblia que estaba equivocado. Según se relata en el conflicto de los siglos, su postura fue clara. Su conciencia estaba sujeta a la palabra de Dios. Aunque enfrentaba un enorme riesgo, decidió permanecer fiel. ¿Y cómo podemos aplicarlo a nuestra actualidad? Cada generación enfrenta su propia dieta de Worms. Esa reunión, ese concilio, tal vez no ante un emperador, pero sí cuando debemos elegir entre agradar a Dios o seguir la presión del mundo. Ustedes saben que Dios protege siempre a sus siervos. Después de la dieta de Worms, Lutero fue llevado al castillo de Wartburg. Muchos pensaron que había sido secuestrado. En realidad, Dios estaba protegiendo a su siervo. Durante ese tiempo, Lutero aprovechó para traducir el Nuevo Testamento al alemán. Lo que parecía un tiempo de silencio se convirtió en uno de los periodos más fructíferos de su ministerio. Aquí podemos encontrar una lección espiritual. Cuando Dios permite que pasemos por momentos de espera o de aislamiento, muchas veces nos está preparando para una obra mayor. Y encontramos unas lecciones para nuestro día hoy. Primero, que la salvación es únicamente por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo. Segundo, que la Biblia debe ser la máxima autoridad para nuestra fe. Tercero, una sola persona puede marcar la diferencia cuando permanece del lado de Dios. Cuarto, la verdadera reforma comienza aquí, en el corazón. Número 5. La fidelidad a Dios exige valor, incluso cuando esto implica ir en contra de la corriente. Martín Lutero descubrió que la paz no se encuentra en los esfuerzos humanos, sino en Jesucristo. Su valentía al defender la verdad abrió el camino para una reforma que devolvió la Biblia al centro de la vida cristiana. Como señala el conflicto de los siglos, Dios sigue buscando hombres y mujeres cuya conciencia esté cautiva de su palabra. Y un mundo donde abundan las voces y las opiniones, el creyente está llamado a permanecer firme, guiado únicamente por las Escrituras. La reforma no terminó en el siglo XVI. Dios continúa llamando a su pueblo a una reforma personal, volver a la Biblia, confiar plenamente en la gracia de Cristo y vivir con la valentía de quienes, como Lutero, prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios te bendiga y que durante esta semana elijamos servir a Dios antes que a los hombres. Hasta pronto.